y poder hablar de hockey, que es lo que queremos. En el fondo lo que buscamos todos es conocer unos de otros, porque ya sabemos todos que el papel del entrenador siempre es bastante solitario. También quiero hacer un agradecimiento y un pequeño homenaje a la figura de Gianni Massari, que fue un verdadero profesor en su época y lo sigue siendo ahora, impartiendo clases magistrales, y hay una imagen en esta ponencia en donde veremos una imagen que no es directamente lo que de sus equipos, pero sí movimientos que se hacían en aquel momento y que se siguen implementando ahora. Bueno, vamos a iniciar. En principio, el modelo de mi ponencia, el título de mi ponencia es el modelo de juego en ataque, ¿sí? Y empezaremos hablando del creador del modelo, que es algo absolutamente hermoso y realmente importante, porque el creador del modelo somos nosotros. Nosotros creamos un modelo de la nada e intentamos darle nuestra personalidad y un sentido de tal como entendemos nosotros el juego. Sin embargo, cuando tú te ficha un entrenador a un club o a una selección o a una federación, generalmente se le piden una serie de cosas, ¿no? En este caso, lo que pide es crear un modelo de éxito, y nos piden una serie de cosas. Generalmente nos piden cosas como capacidad de liderazgo, saber competir, conocimiento del deporte, saber formar a los jugadores que tenemos en categorías de base o en categorías senior, y también acertar en la toma de decisiones. Pero sobre todo nos piden una cosa, y es ganar. Sí. ¿Por qué? ¿Voy muy rápido? No, menos. Nos piden ganar. Entonces, esto está muy bien para el hockey de élite, pero le preguntaba a Cesare qué tipo de entrenadores habían aquí. Me decía que habían entrenadores de la A1, entrenadores de la A2, pero también habían entrenadores que entrenan a jóvenes jugadores, ¿no? Entonces, es el modelo este del entrenador de éxito. Generalmente lo generalizamos porque de alguna manera la competición lo abarca un poco todo. Vemos el modelo del fútbol, vemos el modelo del básquetbol o vemos el modelo del hockey sobre patines, y todos quisiéramos ser los mejores. Pero lo cierto es que esto distorsiona a veces la visión del entrenador de base, porque la principal función de un entrenador en categorías de jugadores jóvenes es la de formar, no la de ganar. Y a veces perdemos esto de vista. Yo creo que esto es algo fundamental. Tener claro que cuando estamos formando, y por lo tanto hay unos objetivos y unos contenidos diversos y en algunos casos distintos de cuando uno está llevando a un equipo de élite donde el objetivo principal es ganar. Otra distorsión que ocurre es que los entrenadores, cuando pensamos en hockey, fluyen cientos de ideas. Yo hablo con Massari, hablo con Marcela, hablo con cualquiera de vosotros y seguro que saldrán muchísimas ideas. Y todas ellas, o la gran mayoría de ellas, serán buenas o muy buenas, incluso excelentes. El problema es que muchas veces los entrenadores tenemos las ideas distorsionadas justamente por este primer principio que os decía, de que el entrenador está fijado en ganar. Cuando realmente un equipo gana, cuando es capaz de tener grandes jugadores, evidentemente, pero sobre todo cuando es capaz de jugar bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, por ejemplo, me he encontrado
entrenadores jóvenes, porque yo, como habéis visto a través de Carlos Felice, he viajado mucho por toda España, y una de las preguntas recurrentes que me hacen es, cuando juego contra un cuadro, ¿qué puedo hacer para romperlo? Y me doy cuenta que muchas veces esta pregunta está distorsionada por la competición, por el hecho de ganar. Entonces yo les digo, ¿tu equipo es capaz de hacer 4 pases seguidos sin perder la bola y en movimiento? Y muchos me responden que no, y algunos me responden que sí. Por lo tanto, quiero decir que de alguna manera tenemos el desorden, forma parte de nuestra forma de hacer, y esto supone un gran lastre para un entrenador, estar desordenado. ¿Vemos claro esto? Esto creo que es muy importante y por lo tanto hay una fase que sería la de planificar, la de buscar qué es lo que un entrenador de hockey sobre patines tiene que saber, qué formación debe tener. Y no es una cuestión de asistir a un congreso solamente o de asistir a un curso de entrenadores de nuestras federaciones, sino sobre todo de hacer un trabajo de análisis propio y también de todos los contenidos o algunos de los contenidos que son importantes. Por un lado, ¿qué es el hockey sobre patines? Por otro lado, ¿qué es el entrenamiento? Y ¿qué es el jugador y cómo nos interrelacionamos con él? Más allá habrían otros, diríamos, otros círculos que podríamos entrar en la alta competición o la competición en la que estemos, etcétera, etcétera. El planificar, en el fondo, no es más que hacerse buenas preguntas y responderlas. Entonces, cuando decimos un entrenamiento, ¿qué queremos entrenar? ¿Cómo lo queremos entrenar? ¿Cuándo lo queremos entrenar? ¿Y para qué lo queremos entrenar? En el jugador pasaría lo mismo, ¿no? Fijaros en esto del jugador. ¿Podéis leer esta frase que está aquí en italiano? La he puesto en italiano en honor a vosotros, ¿eh? La podéis leer prácticamente todos. ¿Sí? ¿Cómo aprende el jugador? ¿Cómo aprenden las personas? Relacionamos algo conocido con algo que no lo es. Por lo tanto, somos capaces de entender el hockey desde esta mentalidad como entrenadores. Muchos hemos vivido la estación de jugadores y hemos entrado a plantearnos de ser entrenadores a partir de nuestra mentalidad de jugadores. Y esto es un error. Yo entré en esta mentalidad. Dije, yo sé hacer un gancho contra gancho, yo voy a enseñar el gancho contra gancho. Yo sé arrastrar y haré esto. No. Ser entrenador va mucho más allá de esto, y esto lo hemos visto con el tiempo, muchos de vosotros y yo también, que va mucho más allá de enseñar lo que uno sabe hacer. Uno tiene que aprender muchísimo más de lo que sabe hacer, y luego es cuando él puede realmente dar al jugador muchísimas otras cosas. Ocurre que para que podamos ser buenos entrenadores, hemos de tener muchísima información y ser capaces de hacer muchas distinciones. Si mi hijo de 13 años me llama y me dice, oye, papá, quiero hacer patatas con espinacas. Y yo le digo, bueno, toma una olla, coge las patatas, coge las espinacas, los pones a hervir, te los sirves y te los comes. Él es capaz de coger la patata, ponerla dentro del agua, poner las espinacas, y dice, papá, esto no ha salido, tiene piel, no la ha pelado. Por lo tanto, estas distinciones que yo le diría a mi hijo serían, coge la patata, la pelas, la troceas a dados, mientras tanto pones el agua a hervir, y cuando empiece a hervir, pones las patatas. Al cabo de un tiempo, pones sal, le pones espinacas, ¿sí o no? ¿Le daríamos un razonamiento de este tipo o no? Muchas veces los entrenadores decimos, hacemos un pick and roll, y el jugador no tiene ni idea de que es un pick and roll. Entonces,
Cuando hacemos un bloqueo, por ejemplo, el bloco que llama Masari, realmente hay muchas distinciones dentro del bloque, que es lo que me gusta de Masari, que es un analista de cada una de las situaciones del juego. Nos pasa un poco esto, ¿no? Que muchas veces el jugador lo que hace es poner la patata con piel en el agua. Sí, lo sabemos. Es importante que no demos nada por supuesto. Ni que sabe mucho, ni que sabe poco. Ni que sea un jugador de élite, ni que sea un jugador alevín. ¿Por qué? Porque en definitiva se trata de enseñar. Por eso decía que es muy importante distinguir muchos aspectos de cada uno de los gestos técnico-tácticos que hace el jugador, analizarlo, fragmentarlo y agruparlo. Importante el agruparlo. El porqué de las constelaciones. ¿Por qué los astrónomos hacen constelaciones? Para tener un grupo que te permita entender. Si nosotros no agrupamos los fragmentos que tenemos y enseñamos caóticamente, sin orden, el jugador se pierde. Entonces es importante, también hemos de decir una cosa, una salvedad. Para mí no es lo mismo ser seleccionador que ser entrenador de un club. O sea, ser seleccionador es trabajar 3 semanas, básicamente en un trabajo muy bien dirigido o muy bien planificado, porque si te equivocas en una parte, puede que se vaya al traste parte del programa o del planteamiento que estés haciendo. En cambio, en un club tienes más posibilidad de rectificado. Un jugador que dispare de cuchara de media pista, cuchara me refiero, ¿sí? ¿Vale? Dispare a media pista y la bola vaya 3 metros fuera, puede que el problema no sea tanto que haya disparado 3 metros fuera, sino los 3 centímetros que ha puesto el stick mal. Los 3 centímetros que ha puesto el stick mal, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo los que hemos jugado a hockey? Cuando un entrenador se equivoca, a principio de temporada, y un seleccionador mucho más, y esto lo saben los seleccionadores que hay aquí, puede que vaya el disparo fuera, ¿vale? Por lo tanto, es muy importante, en todo este trabajo de planificación, tener muy claro qué objetivos queremos conseguir con estos entrenamientos y, por lo tanto, qué contenidos queremos darle a la situación de juego que vamos a tratar con nuestros jugadores a lo largo de una temporada, a lo largo de una campaña. Aquí vemos, por ejemplo, los contenidos de entrenamiento que podría ser de conducción. Si tomamos la parte de intención, una posición funcional básica, y a partir de aquí el desarrollo de diferentes tipos de conducciones que podríamos tener. Por otro lado, posición del jugador, etcétera, etcétera, apoyo de piernas, bolas altas, bolas rasas, de cara, de espaldas, etcétera. Todo este esquema nos daría la posibilidad de trabajar muchísimos ejercicios de la conducción con respecto a un jugador o varios jugadores. Y luego le podríamos poner 2x1, 1x1, etcétera, etcétera. Este sería un elemento que nos permitiría una serie de combinaciones. La planificación, el problema que tiene es básicamente que tienes que hacer un gran trabajo, tienes que trabajar mucho, pero te permite ordenarte. Es como un paracaídas. Tú tomas un paracaídas y aunque se rompa una cuerda da igual, porque las demás te sostienen y te permiten bajar sin caerte, ¿vale? Esta sería un poco la idea. En definitiva, el entrenador debe saber mucho de hockey. ¿Por qué digo esto? Primero, por lo que os comentaba, porque yo analizo el deporte, lo fragmento y lo agrupo en situaciones que nos permitan tener la atención del jugador. En el deporte de élite, cuando un jugador vive de esto, te da o no la confianza, no solamente, como dicen muchos, que el jugador es egoísta, sino porque de aquello que tú le digas o de aquello que él haga, depende el pan de sus hijos. Es su trabajo. Y por lo tanto, lo que busca es un líder, pero también busca un socio, una persona
que le diga cosas que le hagan mejorar. Si un entrenador no da confianza a sus jugadores porque entienden que este entrenador no está preparado, tenemos un problema, y eso lo sabemos todos, porque lo hemos vivido como jugadores y lo hemos vivido como entrenadores. Porque a pesar de que uno entienda que sabe de hockey, puede ser que el jugador entienda que no sabes. Y no por una cuestión a veces de que no sepas de hockey, sino porque a veces no sabemos transmitir, porque a veces no sabemos respetar, porque a veces no sabemos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Yo creo que actualmente el problema es que un entrenador de básquetbol sabe más de básquetbol que un entrenador de hockey sabe de hockey. Nosotros debemos de hacer un esfuerzo para parecernos o ser cada vez mejores y ser capaces de acumular un montón de información y que esa información tenga repercusión en el grupo. Y en definitiva, ¿por qué digo esto? Porque para ayudar al jugador, sobre todo, hemos de responder a 3 preguntas. ¿Qué sería? ¿Qué hago? ¿Cuándo actúo? ¿Y cómo actúo? En el fondo, si os fijáis aquí, lo que tenemos son 3 preguntas en las cuales hay 2 de origen táctico y hay una de orden técnico. El jugador siempre se está haciendo estas preguntas, lo sepa o no lo sepa, y por lo tanto es nuestro deber responderlas. ¿Por qué? Porque en definitiva, en el juego, en general hay aspectos que nos condicionan, pero hay uno que acaba siendo lo que define el éxito del jugador, que sea capaz de superar la incertidumbre. ¿Qué preferimos? ¿Anticiparnos o reaccionar? Cuando tú estás jugando, ¿qué prefieres? ¿Anticiparte o reaccionar? Anticiparnos, ¿no? Porque en el fondo, si reaccionar es porque alguien se ha anticipado por delante de ti. Por lo tanto, lo que debemos tener claro es que cuando damos la información al jugador, le damos información para que siempre se anticipe. Y al tanto, cuando digo anticiparnos, no me refiero a reaccionar mal, entrar. Me refiero a anticipar viendo todo el movimiento. ¿Por qué los grandes jugadores son grandes jugadores? Por el talento, que hablaba Gianni Massari, y por cuestiones que tienen que ver con la calidad, pero también por una situación, y es que el gran jugador es capaz de discriminar lo que es importante de lo que no lo es. Yo tengo 4 jugadores delante, tengo 2 compañeros y tengo 2 defensores. Si soy un gran jugador, soy capaz de discriminar lo que es importante. Veo la parte que es importante, la focalizo y juego sobre esta parte. Lo otro es como que quedará inadvertido. Si vosotros hacéis este análisis de cuando jugabais, muchos de vosotros, os daréis cuenta que es así. ¿Es cierto? Jugadores, María, ¿es cierto esto? Ser capaz de discernir esto, ser capaz de discriminar. A esta parte no me importa, porque no pasa nada ahí. Ahí es donde tengo el foco. Eso es muy importante. En el fondo, hay 2 fuentes de incertidumbre para el jugador. Una es, la primera de todas, es el rival. Y la otra es el compañero. Estas 2 fuentes de incertidumbre siempre tienen que tener respuesta por nuestra parte para que el jugador sepa exactamente qué es lo que puede hacer. Cuando nosotros al jugador le damos herramientas para que la incertidumbre sea cada vez menor, le estamos de alguna manera sacando parte del miedo, la ansiedad, etcétera, etcétera. Factores psicológicos que acaban condicionando el rendimiento de dicho jugador. Vayamos un poco a la pirámide de formación. Esta pirámide tiene su base en los contenidos individuales, tanto en los fundamentos técnicos como en los fundamentos técnico-tácticos a nivel del 1 contra 1, físicos y tal. Esta base se sustenta, diríamos, cada piso sustenta al siguiente, ¿sí? Y en función
de que nosotros trabajemos bien en cada uno de los pisos, lograremos que un jugador llegue al máximo de su rendimiento. Decíamos que el piso inferior sostiene al piso superior y, por lo tanto, aquello que tengamos adquirido en cada uno de los pisos inferiores nos permitirá crecer. Por lo tanto, si en la base de esta pirámide nosotros no tenemos los buenos fundamentos del trabajo individual, que también ha trabajado siempre Italia y especialmente la escuela de Massari, es muy difícil de poder lograr un gran rendimiento. Justamente por lo que decía antes, ¿no? La pregunta que me hacía aquel entrenador de Toledo y me decía, oye, ¿cómo hago para atacar un cuadro? La cuestión no es qué movimiento hagas para atacar el cuadro, si no eres capaz de hacer 3 pases seguidos. Lo único que te puedo decir es que dispares de lejos y que Dios reparta suerte. Es así. Entonces, es importante cuando trabajamos en esta pirámide, ver también las líneas discontinuas en donde vamos incidiendo desde un punto de vista técnico-táctico en los primeros niveles, entrando en los niveles, en los pisos superiores, de qué manera vamos entrando. Un trabajo progresivo, pero que en cada uno de ellos pues tiene un sentido y le da una dinámica y una dimensión y un volumen a todo el trabajo que al final acaba construyendo al jugador del futuro. Entremos ya en lo que sería el modelo, después de haber explicado un poco. Yo creo que era importante hacer esta pequeña introducción porque si no, no se explica el modelo o no se explica convenientemente un modelo de juego. En este caso el modelo de juego es muy amplio, ¿no? Vemos que habría las fases de juego que serían defensa, contragolpe o transición en ataque, ataque y transiciones defensivas. Por otro lado, los contextos, las categorías, el nivel, la historia, etcétera, etcétera. Por otro lado, los contenidos, técnico-tácticos individuales, técnico-tácticos colectivos, físicos, psicológicos y otros. Y finalmente las consignas. Vamos a centrarnos solamente en el tema de las consignas porque el tiempo no da para mucho y por lo tanto vamos a entrar a valorar un poco el tema de las consignas y ver algunas cosas. Primero, el ataque, diríamos, haríamos un modelo a partir de todo lo que ocurre en el ataque, ¿no? Todos los aspectos importantes en el ataque. Cuidado que no estamos hablando del contragolpe que va aparte, ¿no? Solamente en la parte de ataque tendríamos el modelo individual, en zonal, un modelo alternativo entre zonal e individual, cómo lo atacaríamos, y todo el tema estratégico, qué haríamos para atacar estratégicamente delante de una presión, de una desigualdad numérica, bolas paradas. Los principios conceptuales podemos poner cualquiera. Yo he puesto unos que considero que pueden ser importantes, pero cada uno genera y crea a partir de lo que sienta y entienda que tiene que ser estos principios. Pero podríamos decir, para mí el más importante, el enseñar a pensar. Los jugadores no piensan, piensan poco, no es que no piensen, piensan poco. Y muchas veces decimos que este jugador piensa poco, pero realmente cuando hacemos esta aseveración estamos, diríamos, reconociendo nuestro fracaso como entrenadores. Estamos reconociendo nuestro fracaso como entrenadores. Pero cuando un jugador no piensa es porque nosotros no le hemos enseñado a pensar. ¿Sí? O sea, no podemos pensar que el jugador va por un lado y nosotros vamos por el otro. No, es que nosotros somos sus educadores, somos sus líderes, somos sus maestros y como tal tenemos como primer concepto, en un principio de cualquier metodología de trabajo, es enseñar al jugador a pensar. Más allá de esto estaría el temporizar, que tiene que ver justamente con el pensar, la intensidad, el complementarse con nuestros compañeros, la capacidad de adaptación, la continuidad, la peligrosidad y el equilibrio. Estos podrían ser algunos de estos principios que pueden ser fundamentales y que pueden ser importantes cara a nuestro modelo de juego, como podrían ser otros. Veamos las consignas del modelo de juego, en este caso, los principios básicos. El modelo de juego busca educar al jugador. Es muy importante la palabra educar, porque
Cuando uno juega de pequeño, no se está educando. Juega porque disfruta, porque se lo pasa bien. Pero hay un momento que esta fase de pasarlo bien y de como una actividad lúdica acaba pasando a otro estadio. Y ese estadio tiene que ver con que empezamos a competir y empezamos a jugar un deporte que tiene no solamente una serie de dificultades tácticas. Había un entrenador de fútbol español que se llama Juan Malillo, que me decía: jo, yo no sé cómo lo hacéis. Un deporte que no tocáis el suelo, que vais sobre ruedas, o sea, siempre desequilibrados, que encima lleváis un palo y encima tenéis que tocar una bola y hay tíos en medio para quitárosla. No sé cómo lo hacéis. Bueno, justamente, vale, más lento, ¿no? Sí. Justamente tiene que ver justamente en el trabajo de la primera base de la pirámide, y también hay un momento que en la educación del jugador, ¿no? Y decíamos, el modelo de juego busca educar al jugador y optimizar sus habilidades a través del trabajo de equipo, mucho más efectivo que la acción aislada y anárquica. Pero no pretende coartar la libertad de acción del jugador. Me refiero, esto parece una contradicción, ¿no? Pero realmente es así. Tú al jugador le das libertad, lo que no le das es total libertad. Le marcas unos carriles dentro del modelo. Le dices, mira, por este carril que puede tener esta amplitud, puedes ir por donde quieras. Pero cuidado, no te salgas por esta puerta de emergencia, porque ahí puedes quedar fuera de mi modelo de juego y por lo tanto va a perjudicar tu trayectoria deportiva, porque yo no te voy a hacer jugar. Porque si mi modelo de juego es discutido no intelectualmente por ti, sino por tu manera de jugar, estás anulando el proyecto deportivo que estamos haciendo. Esto quiero que lo entendáis. Para ello necesito que el jugador actúe dentro del modelo que nadie puede saltarse, pues tendría consecuencias para el jugador y para el resto del equipo, que en definitiva es lo que venimos a defender. Nosotros no venimos a defender un jugador, venimos a defender un modelo con un montón de jugadores que van a beneficiarse de este modelo, y así lo deben entender. Los principios básicos podrían ser muchos, y aquí he puesto unos cuantos que podrían tener que ver con la actitud, la ambición, la inteligencia. Podemos plantearnos si nuestro modelo quiere posesiones largas, porque prefiere que los partidos vayan lentos y tengan, pues diríamos, pocas posesiones el equipo rival, o queremos que las posesiones sean cortas y marcar un ritmo muy intenso de juego. Podemos correr las transiciones de ataque siempre, o correr o frenar a criterio del jugador bola. Replegar después de perder la bola, o presionar después de la pérdida o de una bola dividida. Dar la iniciativa o tener la iniciativa. Jugar con un pivote retrasado, muy retrasado o en media pista. Jugar con un interior fijo o jugar alternando posiciones. Todo esto son preguntas que cada uno debe hacerse y que debe responder, porque mi modelo no sirve quizá para un entrenador de un club que tiene jugadores con unas características determinadas y que el entrenador de aquel club conoce con muchísima más, seguridad que no las puedo conocer yo. Por eso a veces el modelo, durante una temporada, sobre todo cuando un entrenador empieza una nueva etapa, tiene que buscar el equilibrio entre aquellos jugadores que tiene y el modelo que él quiere llevar a término. Consignas individuales. Diríamos, habría la zona de juego, que serían los factores condicionantes, la orientación, la trayectoria y la posición del jugador con bola. Asimismo, también en el lado verde, la zona orientación, trayectoria y posición propia del jugador sin bola, la posición defensiva individual y colectiva y la posición y orientación del oponente directo. Contenidos del jugador con bola en el 1 contra 1, pues podríamos dar una serie de contenidos, tanto en lo que sería en situaciones de lo que hace, o sea, si regatea, si desborda, si protege, si progresa, si finaliza, si fija,
la zona de acción de la pista, no es lo mismo tener la bola en media pista que tenerla dentro del área. Evidentemente, esto condiciona la acción, sin ninguna duda, tanto del jugador en 1 contra 1 como del resto de los compañeros. Los disparos y remates. Yo recuerdo que cuando era jugador me hacían chutar siempre en diagonal. Y yo pensaba, es que yo en diagonal chuto 2 veces. Primero porque tenía un disparo que era raquítico, no tenía un buen disparo. Y después porque yo era un jugador de espacios cortos. Yo le decía al entrenador, pero es que yo este disparo no me va bien. Bueno, tienes que aprenderlo, sí, pero quiero decir que en el fondo, cuando nosotros trabajamos un disparo, no trabajamos siempre el mismo disparo. Porque puede que un disparo de unas características determinadas, como puede ser un disparo en diagonal, diríamos de media pista hacia una posición lateral, ocurra en según qué tipo de jugador 2-3 veces por partido, no más. En otros casos seguramente mucho más, ¿no? Quiero decir, entonces es importante que trabajemos cualquier tipo de disparo en diferentes situaciones y en diferentes contextos, sin rivales, con balance. Y otra cosa que también es importante es que muchas veces se trabaja el disparo sin balance. Cuando yo disparo, ¿por qué el jugador dispara y se deja ir? Porque es que cuando entrenamos, hacemos ejercicios cerrados en donde el jugador dispara y se deja ir. Por lo tanto, cuando llega la hora del partido, el jugador dispara y se relaja. Porque el 80 o el 90% de su trabajo en el entrenamiento es que cuando dispara, se relaja. ¿Cierto? Esas cosas que parecen tan lógicas y que parecen incluso tontas, el 80-90% de ejercicios que yo he visto de una forma casual o porque he ido a ver un entrenamiento, en ejercicios de disparo son así. Pero resulta que luego queremos balance. Pero no es lo mismo que un jugador dispare, frene y arranque hacia atrás para buscar una posición de balance defensivo, que un jugador se deje ir y que el balance lo tengan que hacer los demás. Por lo tanto, fijaros la importancia que tiene todo esto, en situaciones, por ejemplo, de contenidos de jugador con bola. Asimismo, si pasamos a los contenidos del jugador sin bola, estaríamos un poco en los mismos elementos, ¿no? Yo creo que esto lo tenéis, ¿no? Esto está ¿no? En la ponencia. ¿Esto lo tenéis impreso o no? No, no lo sé. Bueno. Tú no has enviado nada. ¿No enviéis esto? Tu trabajo es secreto. No, ya os lo enviaré si queréis. Ya lo enviaré por si alguien lo quiere recoger, porque me sabría mal. No sabía que no lo había enviado. Claro. Y ahora vayamos a consignas individuales, ¿no? Una es de Colamaría, es un homenaje a Colamaría, ¿vale? Que de alguna manera bueno, veamos movimientos. ¿Vale? Es un movimiento de disparo, que es lo que decíamos, ¿no? Jugador detrás de la portería, frena. Vale, está bien. Coge la bola. ¿Dónde está el espacio? Está claro que está atrás, los jugadores están prácticamente, 2 o 3 jugadores prácticamente dentro del área, un jugador en 15 metros, 12 metros, ¿vale? La bola va atrás, el jugador está en posición de pista propia y hace una acción, fijaros, patina en paralelo patina, no patina hacia el jugador. Esto es tuyo. Pero esta consigna individual, por ejemplo, es importante. Esto muchos entrenadores no lo tienen en cuenta. Y muchas veces no es que no lo tengas en cuenta. Para hacer esto hay que entrenarlo. Si yo siempre hago ejercicios de disparo en diagonal, es lógico que el jugador tome una diagonal principal y busque un disparo. Y por lo tanto, acorte la distancia entre el defensor y jugador bola. ¿Sí? No tendría que ir, ¿eh? Vale, vamos otra vez. Ahora es un movimiento de matera. ¿Tenemos un rato aún? Tienes 4 minutos. Ahí queremos una jugada de centro. Vale, jugador de atrás lo que hace no es ir hacia el delantero o hacia el defensor, sino que hace un movimiento hacia atrás para temporizar
y dar la bola a un compañero que recibe el bloqueo del otro compañero para recibir la bola. Eso también tiene que ver con este tipo de actuaciones, ¿vale? Ahí, vale. Pasamos esto. Veamos la distribución de los espacios y consignas colectivas. En la distribución de los espacios, básicamente lo que hablo son de 3 posiciones, creo que es Y, el 3 y 4, ¿no? La posición de I, todos la conocéis porque en Italia Massari prácticamente había sido uno de los precursores. Y en este primer movimiento, que es de los años 80, es de lo que se hablaba del homenaje a Massari. Es un movimiento en un partido Igualada-Barcelona de los finales de 80 o principios de 90, que creo que uno de tus grandes alumnos fue Carlos Figueroa. Y justamente veremos un movimiento que tiene que ver con el 6, ¿no? Fijar que las imágenes están un poco ya mal, pero bueno. En cualquier caso es una Y clásica, descarga al jugador, ahí entra Santi Carda, fijaros el bloque aquí, cómo el tercer jugador está dejando libre la zona, recibe a Yats, remate. Esta es la Y típica, tanto habías hecho tú también, ¿eh? Veamos en la Y también aquí de un partido más actual, partido Noia Igualada. Fijaros la posición, la entrada, cómo juegan el lado invertido, cómo han llevado el equipo hacia un lado para jugar sobre el lado invertido. Y luego ya el jugador pues determina qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pasamos al siguiente. Aquí vemos ya movimientos especial en 3, diríamos. Esto es un Oliveirense Porto de Liga Europea, un 3, movimiento típico de Cabestany, con un bloqueo doble y una entrada del jugador, para el remate del jugador interior, ¿eh? Veamos ahora Benfica-Vendrell. También hay un movimiento que es un juego mucho más aleatorio, pero sí que hay un momento que las situaciones de 3 jugadores también. Fijaros que aquí hay cortes profundos y a partir de aquí ya juegan, ¿no? Una posesión larga, bien organizada, con posiciones muy claras, con mucha recuperación. Este sería un movimiento en 3. Otro movimiento sería partido de Italia en Montré. Movimiento en 3, entre Luzzi y Ambrosio. Es un movimiento típico de entrada, con un block aquí. Termina aquí. Fijaros que en este movimiento, aparte del bloque, aquí hay un doble block, ¿no? Hay el block primero de este jugador, pica, y aquí otro, del otro jugador, para la entrada del segundo hombre. Último, vale, acabo. Hemos visto esta.
Vamos a ver un par de aquí en posiciones de 4. Forte de Mar, mi Vic, movimiento del Vic, en posición prácticamente de 4 jugadores. Aquí doblan la defensa, esta bola entra aquí, se ha descompensado la defensa y hay un disparo claro. Última. Ya. Último movimiento de... No, esto es Breganza con Viareggio, también de 4. ¿Sí? Sí. Bueno, básicamente, evidentemente no he tratado, diríamos, todo lo que sería el modelo porque es muy amplio, pero sí que he hecho una pincelada de algunos aspectos que considero que pueden ser importantes cara a la construcción del modelo de juego en ataque. Muchas gracias. Pasa aquí. Pasa aquí. Pasa aquí. Tenemos preguntas.